Y acción. ¿Cuál es tu destino soñado? Confía en ti y sigue como has hecho siempre. ¿Te acuerdas de Eduardo? Del que te hablé el otro día. Madre mía, pues tuvimos conexión y bueno, en fin, fuimos a Plátano Melón, al final compramos aquel juguetito y sorpresa, se ha quedado dentro. Vamos con el plano medio. 2-1 primera. 5, 6, 7 y... 1, 2, Momentito. 3. Oye, esto es algo coral. Lo que tú haces tiene sentido dentro del grupo. No estamos montando tu espectáculo. Buenas, 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 buenas. Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo story time de cómo va mi proceso actoral. Después del bloque de Isabel Gaudí, llegamos al bloque de Juancho Calvo. Amigos, este bloque. Arrancamos con unos ejercicios y luego hicimos una escena. Como saben, en el momento de las escenas teníamos dos escenas diferentes. Para la mitad del grupo hacía una escena, la otra mitad hacía otra escena. Pero vamos a empezar por el principio, por los ejercicios. Y todo tuvo mucha improvisación y mucho trabajo con la emoción. El primer ejercicio, Juancho llevó una hoja con 33 frases, creo que eran, algo así, 33 o 46 frases. No, eran 33 frases. Y tú escogías una frase, no sabías más. Y él hizo como papelitos en los que te ponían a rotar. En una eras como el partner que no se veía pero que le ayudaba al otro en la improvisación. En otra eras el que tenía que improvisar. Y en otra eras el que hacía sonido porque como había movimiento tenías que ir moviendo el boom. Resulta que la idea de esta frase era, por más loco que estuviera, llegar a la improvisación, con la improvisación llegar a la emoción. Yo ya sabía que a mí llorar enfrente de cámara me costaba mucho, pero no entendía por qué. Y ese día, Juancho no solo es director, sino que también trabaja muchas cosas de sanar con el pasado y, bueno, terapias y tal. Ese día, y yo no sé por qué tenía ese bloqueo, me había dado cuenta en cosas anteriores que yo le ponía un freno a lo que me tocaba a nivel de emoción, de vida, tal, como que siempre era como, uy. Y trabajando con Juancho, esa frase, no sé qué, empezamos a pasar tal, el tema se va dando como para que yo ya estuviera atacada llorando y que en mi vida normal yo ya hubiera llorado 10 años antes. Cortamos la escena, yo no llegué a la emoción, no sé qué, y estaba como súper bloqueada y poniendo esa barrera que ya les había contado. Y cortan y me atacó a llorar. Y en teoría, pues ya si no hacías el ejercicio no puedes grabar, pero Juancho dijo, graba ahí. Y empecé a grabar tal, y luego Susana me hizo de partner, entonces volvimos a cambiar para que ella pudiera hacer su ejercicio, porque a ella también le había costado llegar a la emoción y Susana se parece mucho a mí en ese sentido, que las dos lloramos muy fácil en la vida, pero en cámara nos bloqueábamos. Entonces ese ejercicio nos ayudó a las dos y nos ayudamos mutuamente, entonces fue como también como muy, estoy contigo, gracias. Y como sentir que puedes caerte. Y cuando terminamos que estábamos dando los feedbacks, él me preguntó y yo le dije, es que yo tengo una cosa ahí con llorar ante la cámara que no sé qué es. Me dijo, ¿te ha pasado antes? Y a mí, como les conté, mi abuelo, mi papá y yo, pude llorar cuando le dije a mi papá, sí, mira, puedo llorar, y lloré, pero no en escena. Y yo descubrí en ese momento que sentía que a los 10 años había defraudado a mi tío, porque como mi tío fue el que me dirigió en la de mi abuelo, mi papá y yo sentí que yo a él lo había defraudado y que nunca iba a poder llorar en cámara cuando el personaje me lo pidiera. Y fue un bloqueo muy fuerte, como, ¿y ahora qué hago? Y entre sombras, yo me acuerdo que yo sentí mucho que no di lo suficiente emoción y que no lloré y qué tal. Y entendí que emocionarse no siempre significa llorar. Que llorar no significa la emoción, que muchas veces es más poderoso como que te quede la lágrima acá que el mar de lágrimas. Pero que también puedo llorar en cámara. Y en ese momento hicimos un trabajo de sanar ese recuerdo y con esa niña de 10 años y con mi tío.
que ya en Pedro entendí que yo no lo había defraudado, pues no por el que él estuviera en Pedro, sino porque, bueno, eso se los contaré en Pedro, pero porque gracias a él tomé las decisiones que tomé con Pedro y no con otra propuesta que tenía, y que siento que él igual desde la distancia está muy pendiente de mi carrera y se lo agradezco un montón. Pero ese día con Juancho hicimos todo un trabajo terapéutico de sanar ese momento de la niña de 10 años que sentía que defraudaba a su tío y que no iba a poder ser buena actriz y poder llorar y poder emocionarse y poder involucrarse en escena. Y ese día sané mucho ese momento. Por eso les decía que para mí la Central España, el Centro del Actor, fue fundamental para desbloquear cosas y avanzar a nivel personal y a nivel profesional. Y ese día fue como... Después de ese día, seguíamos jugando con la improvisación, pero ahora a nivel auditivo. Entonces nos ponía una canción y de acuerdo a eso que generara esa canción, teníamos que dejar llevar el cuerpo, tal, y la emoción, y lo que nos generaba, la actitud, el carácter, tal. A unos eran como con cosas de acción, de Misión Imposible, de ta, pa, pa, a otros más drama, a otros más comedia, a otros más contigo, y aprender a respirar, a llegar a ese punto cero, a ese punto neutral, y dejar que el estímulo interactúe en ti y no tú poner qué quiero hacer antes del estímulo. Escuchar, la importancia de la escucha en la vida y en la actuación. Escucho y doy. Y escuchar es más importante que hablar, que hacer, que tal. Escuchar. De eso me quedo con esa frase, que también pude trabajar con mi Dream Team, porque bueno, en la frase anterior lo hice con Susana, en esta lo hice con Paula, y fue un poquito de hablarle a mi juez interno, a mi yo interno, a mi yo tan como déjame creer, déjame confiar y confía tú también. Y fue un ejercicio que terminó siendo muy bonito para mí a nivel personal y que me deja sobre todo la importancia de la escucha. Escuchar es fundamental en la actuación y en la vida. Con eso me quedo, con ese escucha. Llega al punto neutro y déjate escuchar. Deja que ese estímulo sea lo que produce la reacción del personaje. Y en la vida tenemos que escuchar para luego, no podemos no escuchar y ya estar diciendo 750.000 cosas. Es muy importante la escucha, muy. Con eso me quedo. Y ya después, el tercer ejercicio de impro era con una de las frases de las hojas de las 33, con una compañera, hacer un recorrido con marcas, con acciones, con texto, y no olvidarnos de las marcas, de la cámara, del otro, de tal, como una parte más técnica. Este ejercicio lo hice con Monse. Ahí era donde yo les decía, lo de Charlie se complementaba con lo de Juancho, y fue la importancia de las cámaras, de camino, sé dónde está mi marca sin mirarla. Entonces fue, no mires la marca, sabes que llegas a la marca y tienes una mirada periférica que sabe que ahí está la marca, sabe que hay paras, sabes qué tal, que es un trabajo técnico, que es cuando el actor está en el personaje, pero tiene un 5% del ser humano pendiente de las cosas técnicas y el resto está con el personaje. Bueno, fue un trabajo que a nivel técnico me ayudó mucho en Pedro, mucho, porque sabía tal. De pronto en Pedro tuve que trabajar muchas otras cosas que ya les contaré, pero que ya sabía lo de la marca, cómo saber llegar a la marca sin mirar la marca y sin parecer que, uy, aquí tengo que parar, sino volver la marca de manera orgánica. Y eso nos dio este momento de impro y de recorrido que parece fácil, dar una vuelta, parar aquí, hacer esto, cambiarnos aquí, pero no es tan fácil porque además tienes que estar pendiente de la cámara, de que no se vea el micrófono, bueno, un montón de cosas que siento que a nivel técnico fue muy, muy enriquecedor. Y ya lo último que hicimos con Juancho fue las escenas. Yo tenía mi escena con mi compañera, todo bien, normal. Pero ese día no fue otra de las que hacía mi personaje, entonces cuando no iba alguien del que hacía el personaje, alguno de los que hacíamos el otro personaje, pues ese personaje repetíamos, lo cual a mí me gustó mucho. Yo no lo había hecho las otras veces, había otros compañeros que ya lo habían hecho y a mí me gustó
y a mí me gustó un montón porque pude jugar el mismo personaje con diferentes actrices y ponerle diferentes cosas y poner en práctica lo de la escucha, de escucho. La idea de estas escenas era poner en práctica las 3 cosas anteriores que habíamos hecho en los ejercicios. Escucho, qué me genera, el estímulo, la marca, las tales. Entonces fue un ejercicio, unas escenas donde pusimos en práctica todo lo que habíamos hecho en esos ejercicios. Siento que de pronto los 2 personajes que hice se parecen, pero sí le quise dar matices diferentes y obviamente siento que se sienten esos pequeños matices diferentes por lo que me daba cada una de esas actrices. Lo siento yo, no sé si se ve así, no sé si se vio así, yo lo sentí, son detalles mínimos. También tener en cuenta yo con el personaje, yo con mi pensamiento y yo con el público, que es una cosa que se tiene que saber manejar así estés en cámara, pero que sea concreto. No es yo con el pensamiento miro a 500 lados, no, es aquí algo fijo, como cuando te hablas que te quedas pensando, así como todo eso, poder trabajar toda esa parte de la escucha, de los focos, de la cámara, el trabajo con el espejo, con el movimiento, con las marcas, con el texto, como que hacer un movimiento, no quiere decir hablo, me muevo, luego hablo, no, poder involucrarlo y que se vea natural como en la vida normal. Entonces siento que fue poner en práctica todo lo otro aprendido y que esas clases fueron para mí vitales para la vida, ya más allá de la escuela, porque es como, ¡buah, qué importante es poder volver orgánico lo técnico! Y poder poner en práctica estos 3 ejercicios ya en una escena, poder intentar tener matices diferentes propuestas de personaje, así sean mínimos cambios porque el texto es el mismo, poder escuchar qué me da la otra persona para yo poder ir por esto, o más arriba, o más abajo, o más tal. Los contrastes son súper importantes en escena. Entonces fue un momento en el que pude jugar mucho, en el que pude bailar, en el que pude poner 2 cositas de baile diferentes, en el que pude volver a conectar con esa parte de contempo que tanto me encanta, como poder jugar con esa rabia, con esa agresividad, con ese tipo de personajes, con esos celos, con eso de quiero brillar pero también quiero amar y no quiero decidir, pero me estás poniendo a decidir. O sea, fue una escena que me disfruté un montón, que trabajar con Isa y con Kate Marambio fue completamente diferente, son 2 universos completamente diferentes, las 2 te dan diferentes cosas, con las 2 te dan muchas cosas. Con Isa sabía que por la cercanía que tenemos fue mucho más orgánico y como que las 2 trabajamos mucho el texto y al igual éramos como la pareja original, entonces pudimos como tener unas pequeñas pasaditas de texto. Con Kate le agradezco un montón porque pude trabajar más la escucha, porque claro, no hubo ensayo, no hubo tal, el texto no estaba tal cual y ahí dije, qué genial y qué brutal, porque esto me va a ayudar a poder trabajar esa parte de la improvisación y esa parte de adaptación del texto de acuerdo a lo que otro me responde, porque no tendría coherencia que yo le respondiera tal cual está el texto si me está dando otra cosa, pero que la escena siga teniendo la coherencia que quiere tener el texto, igual respetando lo que más se podía el texto. A nivel emocional, las 2 me dieron cosas diferentes, entonces fue muy bonito poder tener este contraste y comparar. Yo sé que no es bueno, pero como esta comparación no comparación, como este poder hacerlo de manera diferente con 2 personas diferentes y ver que cada actor no es mejor o peor que el otro en un mismo personaje, sino que es diferente, son esencias diferentes y que muchas veces cuando no te ganas un casting no es porque no seas bueno o no sirvas como actor o actriz, sino porque no es lo que busca ese personaje. Cada personaje que llega a tu vida llega para ti, es tuyo. Y fue, a las 2 les agradezco un montón. Obviamente Susana y Paula, gracias por siempre ser apoyo, siempre ser casa, siempre ser amigas, siempre ser hermanas, por esas personalidades tan diferentes pero tan potenciadoras en mi vida, por darme la mano, por las risas, por los llantos. A Paula por ayudarme a entender que no todos somos de
abrazar y que no solo los abrazos o el contacto es la forma de mostrar el afecto, o no solo las palabras demuestran el afecto, sino que hay otras maneras, y que todos tenemos y confirmar que todos tenemos diferentes formas de amar, y no solo amar en pareja, sino amar a los amigos, a la familia, a lo que sea. Y a Isa y a Kate también mil gracias por permitirme disfrutar una escena desde puntos tan diferentes, por enseñarme tanto, por permitirme jugar. Y Juancho, gracias no solo por lo aprendido a nivel técnico, a nivel actoral, sino por ese proceso tan importante de sanar, de desbloquear y dar un paso gigante en mi vida personal y en mi carrera. Qué gran director es este hombre. Buah, gracias. Gracias, vida, por todas estas oportunidades. Gracias a ustedes por estar aquí escuchándome, compartiendo todo mi proceso. Recuerden que voy a estar subiendo cositas de Fórmula 1. Ya se viene el descanso, el veranillo, el summertime en F1, así que voy a subir más seguido la actuación. Y ya después del verano volvemos con más cosas de F1. Por ahora, disfruten de todo y recuerden que con el deporte y con el arte podemos salir adelante.